Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí en el Colegio de Arquitectos. Nosotros, como colegas y también como invitados a presentar el punto de vista de las experiencias que tiene la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que estamos aquí representando, con relación a la movilidad no motorizada. Quisiéramos hacer un poquito hincapié solo en eso. Siempre hablamos de movilidad activa, de hecho es un término que acuñamos a partir de nuestro gran compañero que ya no está con nosotros, Mauricio Leandro. Sin embargo, creo que viene una traducción tal vez muy literal de anglosajona, porque en realidad la movilidad implica actividades, entonces nosotros preferimos llamarle movilidad no motorizada. Vamos a tener 5 breves ponencias de 5 organizaciones. La primera va a ser de A Convivir, los beneficios del uso de la bicicleta, salud pública y como medida para la mitigación de la violencia vial. La ponencia 2, Chepecletas, por una ciudad más humana, apropiación del espacio público. La ponencia 3, Bicibús, al trabajo en bici y otras sugerencias de conmutabilidad, sería el término parecido en español. Ponencia 4, arquitectura en bicicleta, equidad en las ciudades, acceso al espacio público, en infraestructura para la bicicleta. Y la quinta ponencia de Movete por tu ciudad, ciudad 3D versus ciudad 3C, la ciudad donde vivimos versus la ciudad donde queremos vivir. Rápidamente, ¿dónde está? Ahí será. Tenemos problemas, Houston. Ahí está. De A Convivir nos va a hacer la ponencia Gabriela Porras, promotora de salud física, entrenadora personal y experta en ciencias de la salud deportiva. De Chepecletas, Roberto Guzmán, fundador de Chepecletas, bachiller en biología, egresado también en mercadeo y en microbiología, y nos contará pues sus 7 años ya de estar en este trajín de la actividad de parte de la sociedad civil. Por Bicibús, David Gómez, ingeniero en seguridad laboral, también está cursando la maestría en gestión del riesgo y desde el 2015 dirige Bicibús, que es una organización que les va a hacer ahora una breve referencia de qué se trata, muy interesante, en donde se busca la cohesión entre los usuarios para hacer una masa crítica y poder viajar más seguros. En arquitectura en bicicleta, Brenda Zumbado, colega también, y bueno, en Bellas Artes está también con el grado de bachiller y además ha trabajado en asociaciones de la sociedad civil, aparte que trabaja ahora en arquitectura en bicicleta. Perdón, ahí lo hice muy rápido. El último, la última, gracias. Y Teo Mesger, urbanista y arquitecto, y trabaja en el colectivo Movete por tu ciudad. Y su servidor Ramón Pendones, arquitecto y también fundador de otra asociación de la que Gabriela va a pasar a contarnos un poquito rápidamente porque son breves las conferencias. Así que sin más preámbulo, vamos a proceder con la primera ponencia. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. De parte de A Convivir, nosotros somos una asociación que tenemos 10 años de estar fundados. Nace de ciclistas que hemos sido atropellados hace 10 años, casualmente, algunos por personas en estado de ebriedad. En mi caso no fue así, pero de igual forma sufrí un atropello exactamente hace 10 años. Los valores de A Convivir es el respeto, la empatía, tolerancia, solidaridad, la sana convivencia entre los usuarios del espacio público, la responsabilidad vial y social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es ahí en donde
entramos como donde se presenta ahorita en Costa Rica uno de los mayores problemas, al haber en los últimos años un gran beneficio en las infraestructuras y tecnologías, el sedentarismo ha venido a representar gran parte de la no actividad física de las personas. Y esto ha llevado al incremento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que son las dos, digamos, enfermedades más, digamos, de moda. Igual, bueno, cáncer también, pero es diferente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el 2011 nos hace reconocer que el quinto factor de riesgo de muerte es el sedentarismo. En Costa Rica, según una última encuesta de nutrición, el sobrepeso y la obesidad empieza desde el primer año de vida. Sigue durante la niñez, la adolescencia, en el caso de las mujeres de 20 a 45 años hay un 66% de sobrepeso y obesidad. En el caso de las mujeres mayores a esta edad incrementa bastante el sobrepeso y la obesidad un 77%. En el caso general de los hombres es un 62% el sobrepeso y la obesidad. Entonces, una forma de mejorar la salud con este tipo de enfermedades es realizando actividad física. El Colegio Americano del Corazón propone que 30 minutos por día o al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, con solo esto las personas empezarán a tener beneficios a nivel cardiovascular. El ejercicio siempre va a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a nivel de las personas que padecen de depresión tienen una mejoría también. En fin, hay múltiples beneficios a la hora de hacer el ejercicio. No solo es la pérdida de peso, porque a veces la gente relaciona que el ejercicio solo es para pérdida de peso. Hay personas que pueden tener sobrepeso y ser físicamente activas y no quiere decir que no sean saludables, porque también el sobrepeso y la obesidad se volvieron una enfermedad crónica. La Caja invierte, el año pasado invirtió $5 millones en metformina, que es un medicamento que se utiliza para las personas que tienen diabetes tipo 2, que casi siempre es generada por el desarrollo de obesidad a nivel abdominal. Son personas que se hacen insulinos resistentes. Eso es toda una clase de fisiología. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Desde mi punto de vista, mi trabajo es llevar a las personas del sedentarismo a la actividad física, de no quitar sus enfermedades crónicas porque no las van a dejar de padecer, pero sí tienen el beneficio de que con actividad física van a mejorar los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial tiende a disminuir. A través de la promoción de la salud y física tenemos opciones como el caminar, trotar, correr y hacer ciclismo, pero esto se ha visto truncado con el exceso de carros que tenemos hoy en día en las vías públicas, el irrespeto a los peatones, a los ciclistas, a los motorizados, en general a todos. Los chiquitos tampoco pueden salir a jugar a la calle. Voy a utilizar como ejemplo el caso de Holanda. El caso de Holanda en el año entre 1950 y, bueno, primero ellos tienen 15.000 kilómetros de carriles para bicicleta y entre el año 1950 y 1960 empezó a introducir el vehículo motorizado, pero esto incrementó la muerte en carretera. Para el año 71 habían muerto 3.000 personas y 450 de estos eran niños. Entonces se hizo toda una campaña en contra de los automóviles y de hacer lo que espero que de aquí en adelante sigamos haciendo todos, ¿verdad? Ver cómo se puede mejorar las vías para que las podamos compartir. Esto también en el año 73, con el aumento del costo del petróleo, hizo que Holanda implementara un sistema de ciclovías que hasta la fecha
funciona muy bien. Los chiquitos desde el primer día de clases, los más pequeños van a clases con sus papás. Durante 3 o 4 años tienen un curso de seguridad vial. Cuando tienen edad suficiente, 10, 11 años, hacen una prueba, tienen una licencia para confirmar que ellos pueden ir solos a la escuela sin necesidad de que sus padres los acompañen. Entonces, la educación empieza desde pequeños, ¿verdad? Aunque los semáforos en Holanda no indiquen que usted tiene que parar porque viene un ciclista, la gente para si ve que viene un ciclista en bicicleta. En las 5 décadas que llevan de implementar estas políticas, la siniestralidad en accidentes con niños se redujo en un 97%. Ahora les voy a poner un video de Holanda. A ver si nos pueden ayudar ahí No con… sé, tenemos problemas otra vez. Ay. Sí, pero yo no soy que los manejo aquí. Atrás que sí, con el mouse. No, con el computador no, con el mouse atrás de acá. Sí. Ok, gracias. Tequíos. Bueno, disculpas, capa 8. Bueno, a continuación va a ser un video, si lo logramos cargar, sobre la experiencia de Holanda, son 6 minutos. Es interesante cómo fue este caso, porque cuando aquí la gente critica las infraestructuras ciclistas que se está empezando a implementar sin mayor conocimiento de causa, habla sobre que eso no es una ciclovía, eso es un carril pintado y X, Y, Z y un montón de otras cuestiones, cuando la realidad es que ponen de ejemplo Holanda y ponen ejemplos de países europeos sobre todo. Y ahora vamos a ver cómo no siempre Holanda fue un paraíso para el ciclismo urbano, sino todo lo contrario. Y justamente a raíz de esa siniestralidad que mencionó ahora Gabriela, es que se adoptó, y por un tema también del alto costo de los combustibles, adoptó la movilidad en bicicleta como un sistema más dentro de toda la intermodalidad que ellos han implementado para salir pues de ese círculo vicioso que es el carrocentrismo, en el que creemos que ampliando las calles vamos a resolver el problema y en realidad lo que estamos es induciendo a que se conduzca más en carro. Entonces, si bien es cierto, hay situaciones como las que mencionó Diana ahora de la NAME, de que hay que analizar las condiciones específicas para implementar la infraestructura específica. Por otro lado, también es cierto que las ciudades fueron diseñadas para los carros, y en cualquier decisión que tomemos de implementar ciclovías, pues habrá que transar con alguna de los otros medios de transporte para la implementación de las ciclovías, ya que las ciudades se hicieron pensando en los carros. Entonces no se vale decir yo estoy a favor de la ciclovía mientras la ciclovía no pase frente a mi casa. Eso es como el cuento de la basura. Todo el mundo dice que la basura hay que llevarle a un botadero, esto y lo otro, pero cuando hacen el botadero en el barrio nadie quiere la basura. Entonces es un poquito lo que hablaba o preguntaba ahora un compañero sobre lo que nos pasa en Latinoamérica. Hay un tema político claramente, como dijo ahora el colega, pero también hay un tema de actitud
particular de cada uno de nosotros y es en el que deberíamos también enfocarnos, no dejarle todo a los gobiernos, sino nosotros proponer, y por eso es que estamos aquí. Vamos a saltarnos el video porque estamos fuera de tiempo, bueno, ya cuando había cargado. Bueno, veamos tal vez la primera parte, sí, que es la parte más. Yo no toco nada. Of the perfect cycling infrastructure that can be found throughout the country. How did the Dutch get this network of high-quality cycle paths? Some think, including many Dutch themselves, that cycle paths have always been there. That is only partly true. Yes, there were some cycle paths, but they were of an entirely different type than today. And cycle paths weren't really necessary. Cyclists outnumbered other traffic by far. After World War II, everything changed. The Dutch had to rebuild their country, and they became incredibly wealthy. From 1948 to 1960, the average income got up by 44%, and by 1970, it was a staggering 222% more. People could now afford expensive goods, and from 1957 on especially, this led to many more cars in the streets. Streets of mostly old cities that were not built for cars. So buildings were demolished to make room for the car. Even some of the old cycling infrastructure was removed. City squares were turned into car parks. And new developments had huge roads for motorized traffic. The daily travel distance went from 3.9 kilometers in 1957 to 23.2 kilometers in 1975. But this progress came at a terrible cost. Cycling was marginalized, it decreased by 6% every year, and 3,300 lives were lost in 1971 alone. Over 400 of these deaths were children under the age of 14. The slaughter of kids caught people on the streets to protest. Stop the Child Murder called for safer streets for children as pedestrians and cyclists. Their calls were heard. Especially when in 1973 the first oil crisis halted the country. The then Prime Minister told the people of the Netherlands that this crisis was life-changing, that they would have to change their ways and be less dependent on energy, but that was possible without a decrease in the quality of life. Policies to encourage cycling fitted perfectly in that picture. The car-free Sundays to save oil were a reminder to people of what the cities looked like without cars. Around this time, the first city centers were made car-free, permanently, and the protests continued. Mass motorization killed people, the cities and the environment. Mass cycling tours through the cities of the Netherlands and smaller protests in favor of cycling facilities created an awareness that eventually changed thinking about transport policies. In the mid-1970s, municipalities started experimenting with complete and safe cycle routes away from traffic. Financed by the national government, the first cycle routes were created from scratch in Tilburg and The Hague. In retrospect, they could be seen as the start of the country's modern cycling policies. Cycling increased in a spectacular way, in The Hague by 30 to 60% and in Tilburg by 75%. Build it and they will come proved true in the Netherlands. So to sum it up, what caused the changes in the Netherlands? There were the problems of cities that couldn't cope with the increasing traffic, that led to demolitions and to a public outrage over the amount of space handed over to motorized traffic.
vamos a parar aquí, ya eso fue el tráiler, ahí lo pueden buscar en YouTube o en cualquier lugar. Y ahorita pues Roberto nos va a contar un poco sobre apropiación de la ciudad. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Roberto y muchas gracias por este espacio aquí. Además, muy contento de compartir con varios amigos y personas con las que hemos hecho varias cosas. Bueno, muy rápidamente vamos a tratar de conversar un poco sobre Chepecletas, donde, bueno, hemos estado ya 7 años, ahora en mayo. Y bueno, más allá de la bici, porque en realidad la palabra está y el dibujito también en el logo, nos interesan mucho más que la bici. Estamos muy interesados en la ciudad en sí, en cómo hacer un espacio más caminable, más apto para las personas, más humano, como dice justamente el logo, y por ahí andamos. Vamos a ver si avanzamos por acá un poquito. Ok. Bueno, justamente 2010, como por ahí comentábamos, comenzamos justamente 3 personas a pensar sobre diferentes temas. Queríamos, por un lado, ver cómo se podía hacer para que más personas quisieran andar en bicicleta en San José, caminarla y, bueno, buscar medios diferentes al automóvil. Nos enfocamos en San José, no solamente porque es la capital, sino porque es el espacio donde se llevan a cabo la mayor cantidad de viajes. Además de eso, tiene una muy mala percepción que creo yo ha mejorado de alguna u otra manera, y también gracias a que cada vez hay más personas y más grupos haciendo distintas actividades en la ciudad para hacerla más atractiva. Y bueno, ¿qué comenzamos a hacer? Mucho de lo que comenzamos a hacer es de alguna u otra manera buscar cómo apropiarse de la ciudad de diferentes maneras. Una de esas maneras es justamente una actividad a la que llamamos en ese momento el nocturbano. El nocturbano es una caminata, es porque en realidad seguimos haciéndola, la última fue justamente el sábado anterior, una caminata abierta al público por la ciudad de San José, aunque también se ha replicado en otras ciudades de Costa Rica e incluso Ciudad de Panamá. Con la intención de atraer a las personas, en este caso a locales principalmente, a costarricenses en el caso de San José, para que pudieran conocer la ciudad. Justamente empezamos de noche, porque de noche es cuando la ciudad está más vacía. Desafortunadamente la ciudad se comenzó a extender cada vez más y lo que sucede es que durante el día tenemos una ciudad súper activa y llega la noche y bueno, en realidad casi no hay personas caminando. Existe además una percepción de inseguridad bastante grande que nos aleja de los espacios públicos, y eso fue lo que nos motivó a comenzar con esta actividad. La primera actividad fue solamente una persona que en realidad por ahí habíamos invitado, y comenzamos a compartir las fotografías en las redes sociales y comenzaron a llegar más amigos que de repente se interesaban. Algo que veíamos nosotros como un tema que podía ser jugar en nuestra contra, más bien jugó a favor, y es que bueno, si ahora tal vez hay personas que todavía piensan que en San José no se puede caminar de noche, en ese momento era todavía mucho más. Así que algo que veíamos negativo más bien se convirtió en algo positivo, que es algo así como me asusta pero me gusta. Así que comenzamos a ver cada vez más personas que nos comenzaban a acompañar. Llegó un punto donde incluso comenzamos a poner un cupo porque simplemente se nos salió un poco de control. Así que bueno, además de caminar de noche, también comenzamos a caminar de día, más ahora justamente que nos puede jugar un poco mal el clima. Así que bueno, comenzamos a ver a personas, muy interesante porque veíamos a personas ya no solamente jóvenes, como sucedía al principio porque eran más que todo amigos, sino personas de todas las edades. Incluso cuando hacemos actividades de mañana vemos a grupos de señoras como de 60, 70 años, eso nos gusta mucho. Bueno, vemos a chiquitos, familias, etcétera, y es una manera de, por un lado, conocer la ciudad, comenzar a generar un poquito de amor por la ciudad, de generar identidad, de afinidad, de también un espacio para convivir de manera física, ya fuera de las redes sociales, ¿verdad? Que muchas veces ni a nuestros amigos vemos en realidad en el espacio público, y con eso comenzamos entonces. Además de eso, también hemos hecho la actividad justamente en autobús, este caso es justamente con la gente de la Peri, que cerca de una vez cada 2 meses tenemos la posibilidad de montarnos en el bus y entonces hacemos recorridos tal vez un poquito más extensos, ya sea en distancia o abarcando diferentes espacios que caminando a veces se nos puede hacer largo en un periodo de cerca de 3 horas, que es lo que duran. Por ejemplo, el sábado pasado fuimos a 3 lugares. Ya no nos enfocamos tanto en el sábado pasado en un espacio histórico, sino que visitamos lugares poco comunes. Por ejemplo, fuimos a una cantina que queda en el mercado de carnes. Muchas personas, especialmente jóvenes, ni siquiera sabían dónde quedaba el mercado de carnes, así que bueno, ingresamos al Super Cholo Gigante, fuimos a un espacio que queda en el barrio La Soledad y también visitamos
un espacio que queda frente al Cine Líbano, un espacio que muchas personas habitan y más bien un joven por ahí emprendedor decidió poner ahí su espacio donde se puede comer, se puede tomar un fresco, una cerveza o hay eventos de noche. Es un poco lo que queremos mostrar de la ciudad, que no solamente lo que muchas veces pensamos, que es una ciudad fea, peligrosa, insegura. Comenzamos con los recorridos en bicicleta paralelamente, principalmente de noche, también en el 2010. En ese momento no tenemos una frecuencia fija, participamos por ejemplo en cada Art City Tour, nos han gustado mucho las alianzas, comenzamos cada cierto tiempo los fines de semana, muchas noches y desde el año pasado tenemos todos los miércoles, incluido hoy, así que cualquier persona que esté por ahí interesada, tenemos recorridos, solamente hay que llegarse en bici al Parque España. Y qué interesante también cómo se comienza a apropiar del espacio en ese caso. El Parque España es el lugar de salida todos los miércoles, también cada semana pues hay cada más grupos. Desde el año pasado, este año por ejemplo comenzó la gente de Coronado, que está haciendo un recorrido en Coronado, justamente saliendo de las gradas de la iglesia de Coronado. Salen las chicas en Cleta desde hace casi un año, también del Parque España. Salen los compañeros de Kickbike, eso todos los jueves, y bueno, poco a poco se comienza a llenar la agenda semanal en bici, también apropiándose del espacio, porque es parte de la idea, ¿verdad? Las calles no solamente deberían de ser de las personas, no siempre lo han sido, y desde que surgió el carro y desde inicios de siglo comenzamos a hacer el espacio a los carros, y qué importante es comenzar a ver actividades diferentes al movimiento de los carros. El ejemplo que por ahí mencionaban de Holanda, muy interesante, ¿verdad? Cómo comenzaron a utilizar un día a la semana, un domingo, para solamente cerrado los carros y abierto a las personas, algo que aquí se hace cerca de 6 domingos al año, que es una pena que no se extienda más, y por ahí una iniciativa de alcaldes del este, ¿verdad? Montes de Oca, de Curridabat, de La Unión, para poder hacer esto de una manera más permanente. También, no solamente andamos en bici y caminamos, este es un ejemplo de la retreta. La retreta es un baile público inspirado en una tradición que tenían nuestros abuelos, y en este caso, esta fue la retreta de este año, la primera se hizo en el 2012, consiste en poner un grupo de música, en este caso en el Parque Morazán, aunque se ha hecho en otros espacios, y poner a la gente a bailar. En este caso, como en los anteriores, se llena la plaza, se llena el parque, cerca de 600 personas llegan a ocupar el espacio, personas de distintas edades, y en este caso de 6 a 10 de la noche, vimos desde adultos mayores, a los cuales se les estuvo dando el servicio de transporte, hasta gente muy joven, familias, por ahí un chiquito que se hizo medio famoso también, lástima que no está el video por acá. Y es un ejemplo creo que muy claro de apropiación del espacio público. Esta última imagen es justamente de hace 3 semanas más o menos, que comenzamos ahí con un curso de una escuela de bicimanejo para también enseñarle a los niños y adultos. En realidad los que más llegaron fueron adultos, mujeres de más de 60 años incluidas. Y aunque se ha hecho en algunas actividades, de las que hemos hecho incluso en conjunto con otros colectivos, el objetivo es ojalá comenzar a hacer esto de manera mensual, porque cada vez son más las personas que nos dicen que quieren aprender a andar en bici, nunca lo hicieron en su infancia, así que bienvenidos. Algo interesante también, el financiamiento gracias al turismo. En el camino nos dimos cuenta que había espacio para el turismo en San José, eso es lo que nos logra sostener en este momento. Todas las actividades en bici son gratuitas en este momento, las actividades a pie tienen una cuota que es voluntaria. Muchas personas no lo pueden pagar, igualmente son bienvenidas. Las alianzas han sido un tema clave por acá vital. Por ahí la imagen, de respeto que se vio por ahí, fue un diseño que justamente Teo de Móvete por tu Ciudad con Gerardo de Ciclo Parqueos realizaron, y fue justamente como parte del evento más grande que tal vez se ha hecho en San José alrededor de la bici, donde un montón de colectivos de San José y fuera de San José nos integramos como respuesta, como reacción al atropello masivo que se dio muy desafortunado a inicios de este año aquí justamente en Curridabat, entre Curridabat y La Unión, y la reacción fueron cerca de 7,000 personas que se manifestaron, y como parte de ese evento, esta imagen de respeto, que es un mensaje que no solamente se generó bastante atención en Costa Rica, sino que fuera de él. Las alianzas, como lo menciono, han sido un factor de éxito muy importante. Hemos trabajado por ahí con Paz Urbana, que por ahí está por acá también presente, justamente en una retreta, también intervenciones de arte público en la Avenida Central, con el Art City Tour, es clave. Son resultados de solamente 1 año y medio, eso entre el 2014 y el año pasado, que caminaron con nosotros. Hubo cerca de 99 eventos a pie, con un promedio aproximado de 65 personas y 6.500 personas en ese año y medio, cerca de 60 eventos en bici en ese momento, que significaron 9.000 participantes, y en ese momento no había una actividad semanal. Así que al final de cuentas se trata de apropiarse del espacio público, no solamente esperar a que la policía tome el espacio para darnos seguridad, se trata de que en realidad aprendamos a convivir en el espacio. La convivencia es definitivamente el mejor elemento para luchar contra la inseguridad y contra otros males de la ciudad. El espacio público es de todos, y qué importante también ver que el espacio público no solamente el pedacito de acera que nos dejan y los parques, sino que las calles son espacio público que tenemos que aprender también a administrarlo bien, el espacio público limitado. Así que veamos que el espacio público es de todos y es de todas, y que las ciudades deberían de ser para las personas. Muchas gracias.
Muy bien. Buenas tardes. Ya bueno, Ramón nos presentó. Mi nombre es David, por si ya por el tiempo que hemos pasado se nos ha olvidado la cuestión de los nombres. Bueno, yo soy el director de Bicibus. Bicibus, como lo mencionaba Ramón, es una organización de la sociedad civil que tiene dos servicios a la comunidad. Uno es asesoría técnica, y lo que hacemos es ayudarle a la gente a saber cómo viajar al trabajo en bicicleta, o sea, cómo solucionar esos problemas de logística, de miedo y otras cuestiones, o las preocupaciones que tienen las personas sobre cómo podrían ir al trabajo en bicicleta, y ayudarles para lograrlo. Y el otro servicio es de acompañamiento. Entonces, para acompañar a las personas, los juntamos en grupos de manera que puedan viajar colectivamente y así pues acompañarse y sentirse más acuerpados y demás. Eso es lo que hace Bicibus, pero hoy lo que quiero conversar un poco es las ventajas y los retos de viajar al trabajo en bicicleta, ¿verdad? Como primer punto, tenemos que, bueno, una gran ventaja de viajar al trabajo en bicicleta es que el tiempo es garantizado. Si ustedes ¿verdad? Han vivido en Costa Rica en los últimos 10 años, sabrán que es una lotería subirse a un carro, ¿verdad? Uno no sabe si va a llegar y no sabe si va a llegar a tiempo. A veces puede durar 10 minutos y a veces puede durar 45 minutos en el mismo recorrido, ¿verdad? En la bicicleta es muy distinto. En la bicicleta el tiempo siempre es el mismo. Realmente el único factor que decimos que nos puede afectar un poquito es la lluvia, porque por precaución, y eso es parte de lo que nosotros tratamos de transmitir a las personas a través de los talleres y la formación que damos, por precaución en condiciones de lluvia debemos bajar un poco la velocidad, pero fuera de eso, congestión, arreglos en las vías, platinas en puentes, manifestaciones de taxistas, ninguna de esas cosas es un obstáculo para viajar en bicicleta. Si en este país las personas todas llegaran a la misma hora, a los mismos lugares, todos los días, imagínense lo que eso significaría en cuanto a la productividad y la eficiencia del país, ¿verdad? Otra gran ventaja, por supuesto, es que al viajar al trabajo en bicicleta estamos haciendo ejercicio en el momento en el que la gente está haciendo todo lo contrario. O sea, la presa es en el carro o en el bus, es la situación tal vez menos saludable del día, al pasarnos a la bicicleta estamos dándole vuelta a la tortilla por completo, ¿verdad? Y haciendo todo lo contrario, o sea, ejercitándonos en momentos en los que los demás están en su situación de presión en el carro, ¿verdad? Y un tercer factor muy importante, una gran ventaja, es la parte económica, ¿verdad? La bicicleta, se dice que más o menos con unos 3 meses de viajar en bicicleta se puede uno ahorrar el dinero suficiente en cuanto a gastos de gasolina o similares para comprar lo que sería una bicicleta y sus implementos. Otra gran ventaja, ¿verdad? Para quienes somos conscientes de nuestro impacto en el ambiente, es la reducción de emisiones. Una bicicleta no utiliza más combustible que el desayuno de la mañana, ¿verdad? Entonces eso es nuestro motor y por supuesto cero emisiones. Otra gran ventaja es vivir la ciudad, ¿verdad? En carro, inclusive en bus, tal vez un poco menos en el tren, porque el tren tiene como esta magia de que las personas sí se hablan y se ven un poco. Yo digo que es porque viajamos de frente, ¿verdad? En el tren la gente se sienta de frente y hace una diferencia muy grande, ¿verdad? En el bus y en el carro es un poco distinto, somos aislados y nos vemos como pasando por la ciudad, transitando por ella, pero no viviendo la ciudad. En la bicicleta uno, al igual que a pie, uno está en mucha más conexión con la ciudad. Además, bueno, un ciclista responsable, aquí ya me meto un poquito en el tema del taller de ciclismo urbano, un ciclista responsable no debe utilizar audífonos, por ejemplo, porque tiene que estar consciente de sus alrededores, y ya eso pues lo pone en una posición de más seguridad, por supuesto, al estar consciente de sus alrededores, pero también en una posición de más contacto con la gente y de más interacción con el resto de los actores en la calle. Y otro muy importante es la intermodalidad, que era lo que se veía en esa imagen de un muchacho subiendo la bicicleta al tren, justamente ahí. La intermodalidad pues es combinar dos medios de transporte para recorrer una distancia del punto A al punto B, que nos sirve mucho en este país, ¿verdad? Que justamente por la expansión urbana y por otras condiciones nos obliga a viajar grandes distancias, inclusive por autopistas y demás, y en ese tipo de condiciones se puede combinar muy bien los medios de transporte para sacarle el mayor provecho a la bicicleta en la ciudad, que es donde está más congestionado, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de los retos de andar de ir al trabajo en bicicleta, pero les prometo que son muchos menos que las ventajas, eso sí. Entonces, el primero es que, bueno, tenemos una infraestructura excluyente, efectivamente, todavía, a diferencia de Holanda, que tiene sus 15.000 kilómetros de ciclovías, en Costa Rica
tenemos todavía muy poco desarrollo en ese sentido. Sin embargo, siento yo que es prometedor ver que lo que hace 6, 5 años era un sueño, pues ahora se está convirtiendo poco a poco en una realidad, y también hay instituciones que están haciendo un gran esfuerzo por estandarizar la forma en la que se hace esta infraestructura, porque eso es también importante, por supuesto, desde un punto de vista de diseño y arquitectura. Homologar y estandarizar los procesos es elemental para que pues haya coherencia en el desarrollo de esta infraestructura. Otro reto es la expansión urbana, ¿verdad? Lo que decía justamente ahora, y la obligación que tenemos muchas veces de viajar largas distancias, pero es un reto que, bueno, justamente a través de la intermodalidad y otras soluciones técnicas ahí se puede minimizar. Y por último, y creo que lo más importante, es el tema cultural y la cultura centrada en el carro, que pues nos hace pensar que la calle es de los vehículos, cuando en realidad la calle es un espacio público y como tal tenemos todos derecho a la calle. Y nada más para cerrar, quiero dejarlos con esta imagen que, bueno, siempre nos referimos a Holanda, ¿verdad? Holanda es un país pues muy, un punto de referencia muy importante, pero vale la pena porque lo han hecho muy bien. Las personas piensan que si salimos a la calle en bicicleta va a haber mucho peligro, y la realidad es que, como aquí pueden ver, en un país donde se anda mucho en bicicleta, hay menor mortalidad entre ciclistas. Eso tiene el fundamento, la lógica en que en cuantas más bicicletas haya en la calle, pues más presencia y más conciencia de parte de los choferes y otros actores viales va a haber con respecto de las necesidades y los derechos de los ciclistas. Entonces ahí vemos el caso contrario al otro lado del gráfico, donde Estados Unidos tiene muy pocos kilómetros recorridos en bicicleta y una mortalidad de ciclistas muy alta. Entonces, pues, ¿de cuál de los dos lados queremos estar nosotros? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que podemos perfectamente movernos más en la dirección de Holanda y otros países referente, y pues hacer más viajes al trabajo en bicicleta. Entonces los invitamos a que vayan al trabajo en bicicleta muy pronto, ojalá. Muchas gracias. Vamos a ver cómo nos va con la interfaz ahora, la siguiente presentación, que nos va a hablar sobre la inclusión de la infraestructura de la bicicleta. Brenda Zumbado, la arquitecta de Arquitectura en Bicicleta. Bueno, buenas tardes, como dijo Ramón, soy Brenda y represento a la ONG que se llama Arquitectura en Bicicleta. Y bueno, pues, si quieres, vamos a hablar acerca de equidad en las ciudades, acceso al espacio público e infraestructura para la bicicleta. Arquitectura en Bicicleta pues nace un poco de la experiencia de tanto como nosotros, ONG, como usuarios de la bicicleta diariamente, para transportarnos, ya sea para ir a la universidad, para ir al trabajo, para ir a la pulpería, para ir a hacer las compras, con nuestra profesión, y que podemos ayudar desde nuestra profesión y desde ser usuarios. Entonces, vemos que el 80% de la población en ciudades latinoamericanas se ubica dentro de las ciudades. Eso significa que hay demasiada gente dentro de las ciudades y que hay una pluralidad dentro de las maneras de movilizarnos. Sin embargo, en Costa Rica, dentro de años atrás y actualmente, pues se nota más, el carro ha sido… No sé si te puedo… anterior. El carro ha sido visto como el único medio para transportarse. Los espacios públicos se están haciendo privados porque solo se hacen vías para vehículos automotores privados, y estamos dejando por fuera muchos otros medios en los que diariamente nos movilizamos las demás personas. Entonces, ¿cómo empezamos a lograr equidad dentro de las ciudades? Devolviéndole al espacio público esas diferentes maneras de movilizarnos, vialidades pensadas para todos y para todas, que brinden accesibilidad, porque las personas normalmente no nos podemos mover tan libres, ya sea caminando, un adulto mayor, un niño, una persona con algún tipo de discapacidad, que sean ciudades seguras en las que nos podamos movilizar tanto de día como de noche sin sentir miedo de que nos vayan a violar, de que nos vayan a matar, y además que nos conecten, que nos lleven de un punto A a un punto B, no solo por medio de una línea, sino que también sea una experiencia dentro del camino. Nosotros desde nuestra rama, nuestro énfasis, que es la bicicleta,
hemos analizado por medio de una aplicación que se llama Strava y además paralelamente a esto el conteo en campo, que no todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes, a aplicaciones como estas. Entonces hemos analizado tanto en campo a medios digitales como Strava, que es esta aplicación, los patrones de movimiento dentro de la ciudad. Entonces variables como la topografía, la distancia, el tiempo, tipologías de vías, tránsitos vehiculares, las conectividades, temporalidades, velocidades y la utilización del espacio público, cómo se mueven las personas diariamente que viajan en bicicleta, ya sea al trabajo o sea a otras actividades, cómo se mueven dentro de la ciudad, cuáles son los patrones de uso y además cuáles son las vías principales por las que se mueven. Analizar y ver cuáles son las rutas más fuertes y qué es lo que hace que esas personas se muevan ahí, qué factores influyen unos más que otros debido al clima, debido a la topografía, debido a la distancia y a otros factores más humanos que nos hacen sentir seguridad por esas vías. Además, conjuntamente hemos analizado las infraestructuras cicloincluyentes o cicloinclusivas propuestas por el gobierno y hemos visto que pueden y a la vez no tener tanta relación con los patrones de movimiento de las personas que se movilizan diariamente en bicicleta. Entonces es analizar esos factores, qué me hace a mí moverme de este a oeste, e irme hacia el sur, irme hacia el norte, por qué pasar por el centro y qué actividades y qué variables influyen dentro de esos movimientos. Vemos que la infraestructura en los últimos años pues ha crecido y eso es enorme, es un éxito. Sin embargo, es necesario pensar el porqué del movimiento de las personas e incluir al usuario dentro de esos prototipos y esas propuestas que se están haciendo. Además, es necesario recalcar que el hecho de tener una ciclovía no excluye a que las bicicletas puedan andar libres por las demás vías que sean menores de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, es necesario tener infraestructura cuando la tipología de vía lo amerita. Entonces, ¿qué tal si dejamos de pensar las ciudades enfocadas al tránsito vehicular, privado, motorizado, y empezamos a darle más jerarquía a otros tipos de movilidad, generar ciudades más equitativas, que sean mucho más humanas, devolverle esa escala humana dentro de la ciudad y que podamos ser todos en una? Bueno, muchas gracias, Brenda. Sistema rápido, entonces podemos recuperar los fallos técnicos. A continuación va a seguir ya como cierre Teo Mesger de Movete por tu ciudad, y vamos a ver si se mueve la presentación porque no lo logro hoy. Estamos bien de tiempo. Para reiniciar esto mientras me lo cargan, yo no sé, por favor. Exacto, en el mejor de los casos desde el principio. Muy buenas tardes, y panelistas, muy buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Teo Mesger, soy arquitecto urbanista. Y esta presentación, a pesar de que se llama Ciudad 3D versus Ciudad 3C, o sea, la ciudad que tenemos versus la ciudad que queremos tener, la enfoqué mucho en los problemas que nos acaban de contar, y sobre todo los problemas que vamos a escuchar durante los otros días de congreso. Quiero titularla ¿Cómo se ve afectada la movilidad urbana no motorizada según la densidad habitacional de cada ciudad? Y la densidad habitacional la traigo a colación porque pues, es un factor fundamental para hablar de todos estos tipos de temas. Si empezamos la presentación, vamos a ver cómo las ciudades
pues están cobrando demasiada relevancia a nivel mundial. Las personas, como dijo bien Brenda, para el 2050 el 80% de la población vivirá en ciudades, es decir, 1 de cada 8 personas estará en la ciudad, 8 de cada 10 estarán viviendo en las ciudades. Entonces las ciudades pues es el ambiente y es el lugar donde todos nos tenemos que mover y bueno, en el mejor de los casos hacerlo de una manera efectiva. Nuestra ciudad no la deberíamos de llamar San José, eso es un término pues muy equivocado, a no ser de que nos refiramos al Cantón Central de San José, de la Municipalidad de San José, porque en realidad es una aglomeración de cantones. En este mapa que ustedes ven ahí, que yo llamo Área Metropolitana de la Meseta Central de Costa Rica, vemos 15 cantones, es decir, es una courbanación entre Alajuela, Heredia y San José. Aquí, para el 2080, para el 1980, que era el mapa anterior, pues teníamos, o sea, es el año base. Para el 2015, en ese mismo espacio viven 1.8 veces la población de 1980. El área se ha expandido 2.0 veces y el parque automotor 7.8 veces. Es decir, la población no aumentó como aumentó tanto el área. Eso quiere decir que la densidad habitacional va de para abajo. Es decir, vivimos menos personas en un área similar a la de 1980. Este es un pequeño estudio que hice comparando nuestra ciudad con las ciudades centroamericanas, ciudades capitales centroamericanas, y vemos como la nuestra pues es una de las más grandes, excluyendo, bueno, México obviamente no está. Pero Ciudad de Guatemala alberga 3.4 millones de habitantes y la nuestra, que es un poco mayor que Ciudad de Guatemala, alberga 2.1 millones. Es decir, nuestra ciudad es la menos densa a nivel centroamericano. Es decir, hemos generado no una urbe, sino una suburbe. O sea, nuestra densidad equivale al término clásico de suburbanización. Casas pequeñas, carros por todos lados, y bueno, una densidad habitacional baja. Y en este gráfico, no sé si podemos ver algo, pero vemos cómo la suburbanización nos cuesta mucho más que la urbanización. Por ejemplo, una carretera allá dice que vale 200 y de este lado dice que vale 26, por ejemplo. Es decir, mientras menos densas sean las ciudades, pues más personas van a tener que pagar por cada metro de infraestructura. Nuestras ciudades no son densas, pero sí son densas en carreteras. Como el modelo es carrocentrista, pues entonces hacemos demasiadas calles para ellos y tenemos 7.74 kilómetros por cada 100 habitantes de carretera pavimentada, mientras que el promedio va por 4.8 o 5 en Centroamérica. Vemos como países como Guatemala, El Salvador, pues no llegan casi que a 1 kilómetro per cápita. Entonces, bueno, tenemos densidad, pero densidad en carreteras y no en personas. Y eso nos hace que otro tipo de infraestructuras, como lo hablábamos anteriormente, pues sean mucho más inaccesibles y mucho más costosas en nuestra ciudad. El reparto modal de esta ciudad es 40-60, 40% van en vehículo privado y 60% en transporte público, el reparto modal motorizado. Si vemos este último gráfico, vemos como San José, ahora sí San José, no el GAM ni el área metropolitana, pues es el segundo después de Buenos Aires en el uso del vehículo. Si nos adelantamos unos slide, vemos en este gráfico de la izquierda cómo nuestra ciudad, San José, es la segunda menos densa a nivel latinoamericano. ¿Seguida de quién? De Buenos Aires. Entonces vemos que en Buenos Aires se utiliza mucho más el vehículo que en San José, pero también vemos que Buenos Aires es mucho menos densa, perdón. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que la densidad está directamente relacionada con el uso del vehículo. Además tenemos un ingreso promedio alto, pero si comparamos si lo vemos en este gráfico, vemos cómo en el Y está la cantidad de kilómetros que recorremos anualmente y en el X está la densidad urbana. Pues vemos las ciudades norteamericanas arriba, después está África, después está Europa y Sudamérica por este lado, y nuestra ciudad pues flota ahí en el medio. Es decir, es una ciudad bastante poco densa,
y por ende recorremos muchos kilómetros en vehículos al año. El problema de este modelo que estamos viendo, carrocentrista y todo este tipo de cosas que hablamos anteriormente, pues es que cada vez nos enfocamos más al modelo gringo, es decir, cada vez nuestras ciudades son menos densas y cada vez recorremos más kilómetros en vehículos. Entonces, me parece a mí, yo creo que todos nosotros concordamos con lo mismo, que ahora, en este momento, este año, es un buen momento para cambiar este tipo de cosas. O sea, ya sabemos que este modelo no es sostenible, ya sabemos las repercusiones, entonces, ¿qué estamos esperando para cambiar esto? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Voy a hacer un breve resumen de lo que considero más importante del aporte de estas charlas que nos brindaron los compañeros, y después abriremos el espacio a consultas. Con respecto a lo que mencionó Gabriela de A Convivir, es necesario un cambio de estilo de vida, promover una actividad física mayor en nuestros habitantes. Con eso estamos propiciando una movilidad no motorizada que va a generar mayor salud pública, y en general hay que crear infraestructura para los más vulnerables. Ciudades para niños y adultos son ciudades seguras para todos los demás habitantes, incluyendo también el tema que habló también Brenda, que ahora lo toco más adelante, la parte de inclusión de género. Igual, ciudades seguras para las mujeres son ciudades seguras para todo el mundo. La infraestructura entonces para los más vulnerables nos va a generar mayor paz vial. Otro punto acerca de la infraestructura es que siempre se preguntan, y todos los detractores del movimiento ciclista hablan de viajes y estas cuestiones, de cuánto es la demanda, de que si la calle es suficiente o no. Lo que está comprobado, y lo vimos en el caso de Holanda, es que si queremos mayor afluencia de cualquier usuario, lo que hay que proveer es infraestructura. Entonces, como se ha notado con los carros, cuantas más calles hagamos, más carros habrán. Entonces, ¿qué hay que hacer? En positivo, cuantas más ciclovías hagamos, cuantos más aceras hagamos, vamos a tener más peatones y más ciclistas en las calles. Entonces, hay que preguntar no cuántos hay, sino cuántos queremos que haya. Con respecto a lo que mencionó Roberto con el colectivo Chepecletas, vemos cómo la apropiación de la ciudad genera seguridad ciudadana, es decir, las ciudades debemos volver a ocuparlas, los peatones, los ciclistas, las personas, porque la hemos cedido a los medios de movilidad motorizada y contaminante. Esta ocupación de la ciudad va a lograr mayor socialización entre las personas, lo que proveerá una mayor inclusión social, va a revitalizar la economía local. Lo hemos visto con todos estos paseos en bicicleta, se van a apoyar a negocios locales y se genera una cultura urbana. En el fondo se trata de democratizar el espacio público. Con respecto a lo que mencionó Bicibús, pues vemos cómo el transporte en bicicleta mejora la productividad y mejora la salud individual y por ende la pública. Pero para ello tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper sobre todo el paradigma del carrocentrismo y empezar a manejarnos en términos de intermodalidad, porque si bien es cierto la bicicleta puede ser muy beneficiosa, la realidad es que no va a mover a la mayoría de la gente. Solo en ciudades como Houten o en Copenhague se logran viajes en bicicleta alrededor del 50% de la totalidad de los viajes. Pero hay otras condiciones que no se dan en Costa Rica, empezando por la infraestructura, siguiendo por la educación y finalmente la topografía, porque eso es un mito que si realmente uno quiere superarla, pues hay sus maneras y en eso la intermodalidad es perfecta. Así que el término de intermodalidad es algo que debemos acuñar, pero con la experiencia propia. David todos los días la practica. Igual siempre caemos en, digamos, el lugar común que va primero la infraestructura antes que la demanda. Con respecto a la ponencia que vimos de Brenda y Arquitectura en Bicicleta, vemos cómo este colectivo son usuarios y planificadores,
Eso es bien importante. Es importante que a la hora de planificar se tome en cuenta no solo la academia, no solo las estadísticas, sino también a los verdaderos usuarios, porque esos usuarios son los que han probado ya cuáles son las rutas, digamos en este caso de las bicicletas, más utilizadas, y porque se utilizan por sentido común. Los ciclistas y los peatones siempre van a buscar el lado más plano y más directo para llegar de un punto A un punto B. Entonces, que nos quieran mandar por un lugar o por otro, pues a veces hay que claudicar. Sin embargo, siempre va a haber afluencia suficiente en los puntos más, lógicamente, más cortos y más suaves para transitar o caminar. Y en eso hago hincapié también en lo que mencionó Brenda, que haya una ciclovía no es excluyente, quiero decir, no obliga a que solo estemos en la ciclovía, sino que en realidad es una democratización del espacio y es un signo de que queremos proveer de infraestructura inclusiva a otros tipos de usuarios, porque vemos cómo el espacio público al final de cuentas está siendo un espacio privado, porque el 80% del espacio público está utilizado por vehículos particulares, y en Costa Rica tenemos además que el transporte público no es público a excepción del tren, está manejado por empresas privadas, lo cual no está mal. Sin embargo, sabemos los problemas que ha traído, que los intereses de estas mismas compañías están sobre los intereses de los usuarios. Entonces, creemos que todos los proyectos de infraestructura deben tomar en cuenta la inclusividad y los expertos empíricos, que son las personas que utilizan esos medios de transporte. Finalmente, como Vete por tu ciudad, muy interesante la charla de Teo, a sabiendas, como también lo dijo en la charla anterior, somos una población urbana en el mundo y vamos a llegar a ser el 80% de la población concentrada en las ciudades. Entonces, el tema de la ciudad no puede ser tratado levemente, sino todo lo contrario, y la densificación es la clave, porque lo que vivimos en el gran área metropolitana es una expansión incontrolada de la mancha urbana, sobre todo en viviendas de un solo nivel, 2 niveles a lo sumo, extendiendo toda la red de servicios e impermeabilizando lo que fue en algún momento la zona más biodiversa del mundo. El Valle Central siempre ha sido la zona más biodiversa del mundo. Estamos en el neotrópico y por la altitud, este era el valle donde se concentraba la mayor cantidad de riqueza biológica, y lo hemos tapizado de zinc, asfalto y concreto por este esquema de vivir en los suburbios importado de Norteamérica a raíz del boom del petróleo de los años 50 y el esquema de trabajo en Ciudad Central e irse a vivir en las periferias. Y lo que nos ha creado puede ser tener unos récords que yo no lo sabía, de verdad, Teo, y no estoy orgulloso de ellos, de ser la más extensa de la región y la segunda menos densa de Latinoamérica y la más densa en red vial de la región. Así que yo quiero que les brindemos un aplauso a los compañeros y compañeras de los colectivos ciclistas, porque también esto demuestra que no podemos esperar las cosas todas del gobierno central o de los gobiernos locales, no podemos echarle la culpa siempre a los políticos. Si los políticos son esos políticos es porque nosotros los hemos llevado ahí. Entonces, si no queremos participar en la política porque creemos que está putrefacta y corrompida, entonces participemos como sociedad civil. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, bueno, hablando un poco de este tema de las ciclovías y de la movilidad, que debe ser, se debe democratizar el espacio. Sigo con el tema rural. ¿Alguno de estos colectivos
se ha enfocado un poco en cómo debería ser este tema de la movilidad en el medio rural, donde las condiciones son distintas y las necesidades son muy distintas también. Entonces, tomando como ejemplo, en este caso, lo que está sucediendo en Liberia con esta nueva autopista, donde ya la población utilizaba la bicicleta como un medio de transporte y más bien se le está excluyendo de utilizarla, porque lamentablemente el flujo vehicular ha aumentado y el espacio para que estas personas transiten, pues obviamente se ha visto reducido. Entonces mi pregunta es esa, si se ha pensado en algún momento en cómo debería de ser, y aunado a esto también el tema de las aceras, ¿verdad? Porque no solamente la persona que anda en bicicleta o que necesita, se transporta en bicicleta, sino la que va a pie, la que camina a la escuela, la que camina al trabajo, y pues el medio es muy distinto. Al menos yo soy de San Carlos, de una zona rural, donde por ejemplo el espaldón es sumamente amplio, donde el espacio vacío me permite una visual distinta en el modo en que se puede vivir ese espacio. Entonces la relación de la ciclovía, de la acera, con respecto al comercio, a la zona residencial, es muy distinto. Sí me gustaría saber si hay alguno de los colectivos o alguien en realidad que se haya enfocado un poco o haya tenido la visión de estos espacios. Muchas gracias, muy buenas las preguntas. Queremos aclarar que por razones de tiempo y espacio no están aquí otros colectivos de la sociedad civil que, sí, ahora se la pasamos y contestamos una y otra. Y sí hay gente trabajando, no están aquí todos, como les decía. Está el A1, ¿cómo se llama? Oliver y Maraya, que ellos trabajan mucho en comunidades. Están también pues otros colectivos, Kickbike, Arca, y sí nos preocupa eso que usted menciona, porque claramente en el caso de la violencia vial, por ejemplo, y las muertes en carreteras, las que mayor se dan de ciclistas son en esas zonas. David tal vez nos puede comentar de iniciativas. Arquitectura en Bicicleta también tenía otras iniciativas sobre el tema. Sí, algo que tenemos que tener muy claro es que bueno, el ciclismo urbano como concepto no necesariamente significa moverse en bicicleta en la ciudad, sino utilizar la bicicleta como medio de transporte. En Costa Rica, los ciclistas urbanos por excelencia no están aquí, en San José, están justamente en las zonas rurales, están en Quepos, están en Liberia, están en Pérez Celedón, están en la península de Osa, están en Limón. Son esas personas que se mueven de forma masiva en bicicleta y realmente ahí es donde podemos ir a ver lo más semejante a Holanda, digamos, en cuanto al uso de la bicicleta. Entonces, yo siempre digo que tienen como el derecho de piso con respecto de todo lo que, o deberían tenerlo con respecto de todo lo que sean políticas en favor del ciclismo urbano. Particularmente desde Bicibus tenemos un interés muy profundo por llevar nuestro taller de ciclismo urbano, que es como esta herramienta esencial para que las personas puedan ir al trabajo en bicicleta, a las zonas rurales del país, donde nunca se le ha dicho a una persona la importancia de un casco, la importancia de un chaleco reflectivo, la importancia de las luces para una bicicleta. Y en más del 80% de los accidentes donde mueren ciclistas en zonas rurales, se reporta al chofer no haber visto al ciclista. Y bueno, eso es un tema controversial porque hay una responsabilidad objetiva del chofer de no atropellar a una persona independientemente de las condiciones, pero también es evidente que si las personas en estas comunidades bananeras, en las zonas alejadas de este país, nunca les han dicho para qué sirve un chaleco reflectivo, que tal vez para nosotros es obvio o evidente, pues entonces no podemos esperar que lo utilicen. Entonces tenemos un interés muy profundo por llevar el taller a esas comunidades. Estamos trabajando justamente ahora con un grupo de Puerto Viejo de Limón y otro de Río Claro de Golfito para
tal vez empezar y priorizar esas zonas. Con respecto de los espacios para la infraestructura para bicicletas en esas zonas también es muy importante también tener bien claro la necesidad de infraestructura. Nosotros cuando hablamos de ciclovías, una ciclovía es un espacio para bicicletas separado físicamente de un espacio para carros. Una ciclorruta es más bien el concepto global de todo lo que puede constituirse como un espacio conectado de punto A a punto B para bicicletas. Entonces una ciclorruta puede constituirse de ciclovías, ciclocarriles o carriles compartidos. En las autopistas en Costa Rica, donde la velocidad máxima es 80 kilómetros o más, como bien lo decía Brenda, es prohibido circular, y entonces ahí es donde deberíamos construir ciclovías. Todas las autopistas de este país, especialmente aquellas donde, como bien decía la compañera, ya eran utilizadas en el pasado por ciclistas urbanos o ciclistas en general, deberían tener una ciclovía separada físicamente de la carretera, precisamente porque no se puede convivir entre carros y bicis a esa velocidad vehicular. No sé si tal vez Brenda expande un poco más o si eso responde un poco la pregunta. Nosotros, en cuanto a capacitación, tenemos ese interés de llegar ahí, y en cuanto a incidencia también queremos, como les decía al principio, en el tema de estandarización, que las autoridades reconozcan la necesidad de construir esa infraestructura según la necesidad de ciclorrutas que estén constituidas de ciclovías, ciclocarriles o carriles compartidos. Claro, es muy importante concientizar ese punto que vos dijiste, porque realmente, como decía David y como decía Ramón, las personas que se movilizan, la mayoría de personas que se movilizan en Costa Rica en bicicleta es en zonas rurales, Punta Arenas, Guanacaste, Cartago, y realmente, ahorita no me acuerdo de los números, pero si nos ponemos a ver números de los viajes que se hacen diariamente en zonas específicas, si esos viajes se hicieran en algún tipo de vehículo automotor, debería existir una vía para ellos. Y como son bicicletas, no se les pone mucha atención, entonces lo que se hace es irse dejando, y realmente si vemos los porcentajes es cuidado y no más alto en ciertas zonas, ¿verdad? También es muy importante recalcar el hecho de que ha pasado y está pasando que se inauguran vías, se inauguran calles, carreteras que solo son para vehículos, que ni siquiera son contempladas aceras, en las que yo llego y quiero movilizarme en bicicleta, no puedo porque es mayor a 80 kilómetros por hora y no existe una infraestructura que me lo permita. Quiero caminar, no puedo caminar porque no existen aceras. Entonces realmente es una demanda inducida a lo que estamos teniendo para utilizar el vehículo automotor privado diariamente. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? ¿Y cómo nosotros desde la sociedad civil impulsamos que exista ese cambio? Sí, efectivamente, aquí hay un tema de una contradicción, digamos, como país que tenemos en nuestras leyes, porque por un lado queremos ser carbono neutral para el 2021, pero por otro lado existe una prohibición para los ciclistas andar en carreteras de 80 kilómetros por hora o más, y esas carreteras de 80 kilómetros por hora o más son todas las carreteras fuera del área metropolitana, es decir, la costanera. Entre Jacó y Parrita solo hay una carretera y es la costanera, es de 80 kilómetros por hora más, tiene buenos espaldones, como dijo la compañera, sin embargo es prohibido andar en bicicleta. Sin embargo, es lo que utilizan las señoras para llevar a sus hijos a la escuela, donde llevan los carritos con los bebés por los espaldones, los camiones tampoco andan a 80 kilómetros por hora, entonces estamos viviendo en un país de la doble moral, queremos promover el ciclismo, queremos promover la carbono neutralidad, pero lo primero que hacemos, cada vez que nosotros llevamos este tema de los 80 kilómetros por hora o más, que justamente pone en estado de indefensión jurídica y los pone en estado de ilegalidad a todos esos trabajadores de las zonas bananeras y piñeras, donde ni siquiera hay transporte público por sus horarios de trabajo, porque ni siquiera entra donde entran donde son esas compañías. Entonces vemos como en esos lugares la bicicleta sí está siendo utilizada mucho más que los carros, sin embargo legalmente los estamos, aparte de invisibilizando, los estamos criminalizando, y esa es una lucha que estamos dando con las dos nuevas leyes que están en el Congreso,
para ver de qué manera modificamos esta prohibición, porque ciertamente lo que menciona David también tiene su lógica, ¿verdad? No podemos pues pretender que sea seguro viajar en la misma carretera con un tráiler a 120 kilómetros por hora si no hay una infraestructura paralela. Sin embargo, en muchos casos existe ese espaldón donde podríamos transitar y el automóvil pues hacer lo que tiene que hacer, que es respetar el 1,5 metros, y para respetar el 1,5 metros tiene que invadir parcial o totalmente el carril contrario. Por eso es otro cuento chino cuando dicen que ese 1,5 metros no se puede respetar porque las calles de Costa Rica son muy angostas. Entonces yo lo que digo, y cuando usted raya un carro, ¿qué lo hace? ¿Dentro del mismo carril? No, ¿verdad? Uno adelanta un carro invadiendo el otro carril, pues es lo mismo. Lo que pasa es que la gente se ofusca y cuando ve dos ciclistas en paralelo también, y lo que no entiende es que son segundos con respecto a una vida. Y eso es pues nuestra gran lucha, y sí queremos llegar a las zonas rurales. De hecho hemos, digamos, en el caso particular de Aconvivir, tenemos un manual de los y las ciclistas que hemos llevado a comunidades de todas las poblaciones, desde Pozón, por el lado del cruce hacia Jacó, ¿verdad? De la 27 a Jacó, a todas las escuelas hasta Brasil de Mora. También hemos llevado manuales, cascos, luces y chalecos a estudiantes de la zona de Liberia, cuando se empezó el proyecto justamente de la ampliación de la ruta Cañas a Liberia, lo cual también fue un gol que nos metieron en el sentido que el BID obligó que el diseño incluyera ciclovías a todo lo largo. Sin embargo, lo de siempre, con recortes presupuestarios, lo primero que recortaron fueron las ciclovías y solo las redujeron a las aproximaciones a las poblaciones. Entonces, antes, como decía la compañera, se desplazaba de Cañas a Bagaces un ciclista jugándose la vida o lo que sea, pero era su diario recorrido, no un ciclista deportivo. Aquí no estamos hablando de los ciclistas deportivos, podemos escoger a dónde entrenar. Estamos hablando, como dijo bien David, de las personas que se mueven en bicicleta para ir a sus trabajos. Entonces vemos como estas personas que antes iban perfectamente de Cañas a Liberia, perfectamente en el sentido que no los detenían, igual estaban arriesgando sus vidas, ahora con el cuento de la seguridad para nosotros, habiendo hasta más posibilidad ahora para viajar, porque hay espaldón y hay dos carriles en ambos sentidos, además ya se les reprime. Se recogieron como 200 bicicletas en 600 bicicletas en un año, lo cual nos parece que no han hecho lo mismo, por ejemplo, con los picones, por poner un caso ahí de rápidos y furries, dicen. Bueno, voy a pasarle la pregunta aquí a la compañera y después la tercera, y yo creo que finalizamos. Bueno, muy rápidamente, nada más quiero comentarles, yo soy Lupita Porras, vengo de Torreón, Coahuila, México. Mañana voy a poderles platicar un poco, pero quiero compartirles que yo ahorita estoy como parte del gobierno de Torreón, pero más de 27 años fui la ciudadana, igual que ustedes, que tiene sus objetivos muy claros y que lucha incansablemente por lograr los objetivos, ¿no? Pero aquí lo importante, yo lo que les quiero compartir, primero felicitarlos, pero decirles que es desde la ciudadanía, desde donde se van a hacer los cambios. Tuve la gran oportunidad de participar en reformas de reglamentos y de leyes. ¿Cómo? No nada más participando, alzando la voz, sino escribiendo y haciendo las propuestas. Y cada vez que había un foro y en el que había forma de colarme, me colaba. Ya después me fueron invitando. Yo solo les quiero decir que no se den por vencidos y que no tengan miedo a algún día participar en el gobierno. Porque mientras no tengamos clara esa convergencia que debe de haber entre ciudadanía y gobierno, no vamos a lograr nada. Ahorita estoy picando piedra, ya mañana les platicaré, pero no se den por vencidos, sigan participando y aparte propongan. Y en el caso, por ejemplo, de las áreas rurales y todo esto, hay que participar, hay que proponer, hay que buscar esa coyuntura que hay entre ciudadanía y gobierno para poder lograr las cosas, ¿sí? Muchas veces nos da miedo, es que yo he sido la ciudadana de siempre y yo no voy a participar en el gobierno porque en el gobierno hay pura gente corrupta
Y cuando menos acuerdas y tienes la oportunidad, tienes que atreverte y decir sí, porque justamente en el gobierno se requieren ese tipo de ciudadanos, con objetivos claros, con metas claras, con tenacidad, con sensibilidad, con sentido humano. No todos los que están en el gobierno son corruptos ni son gente impreparada. Justamente ustedes son los que van a hacer los cambios. Entonces yo los quiero felicitar porque como sociedad civil es lo que se necesita, participación ciudadana, pero también tener el valor de hacer propuestas, no solo en voz, sino en papel. Si no escribimos, si no participamos con propuestas por escrito, donde nos las firmen nuestros gobernantes de que la recibieron y que le demos seguimiento, nunca vamos a llegar a nada. Entonces, es desde ahí, desde donde estamos, sí, donde vamos a cambiar las cosas. Es todo, Muchas gracias. Gracias. Con lo de la pregunta de lo de los, bueno, ¿cómo trasladamos, verdad, todo esto como a los sectores rurales? Yo les cuento, bueno, yo soy guanacasteca, de Cañas, y todo esto ha sido, verdad, como, por ejemplo, bueno, allá con un grupo de chicos, también hemos como, estamos como ya despertando un poco como toda esta inquietud, verdad, y toda esta reflexión en torno al tema de la movilidad, y también pues por ser uno de los lugares que tiene esta afectación directa, ¿verdad?, de todo lo que fue la transformación a nivel físico-espacial y de dinámica local con el proceso de construcción de la carretera. Y bueno, y qué dicha que esto está pasando aquí, o sea, qué dicha que estamos siendo parte de este conversatorio, de este congreso, porque aquí es donde se pueden reforzar como todas estas, ¿verdad?, alianzas para llevar a todas estas zonas, o por lo menos trasladar estas experiencias, por ejemplo, ok, como todo lo que está haciendo Roberto, ¿verdad?, ok, David, bueno, todo lo que es, ¿verdad?, el asunto de esta capacitación, ¿verdad?, o esta también como educación de lo que implica andar en bicicleta, ¿verdad?, porque no es este ciclista recreativo, sino que, digamos, en el caso de Guanacaste, hasta hace poco yo descubrí como este otro concepto, que es como este ciclista utilitario, ¿verdad?, y prácticamente esto es un patrimonio intangible de una provincia como Guanacaste. Entonces, obviamente, como nos decía Liz antes, o sea, no se trata de recetas, sino como que obviamente las soluciones tienen que salir del lugar y de la participación ciudadana. Entonces, nada más compartir como un poco esa experiencia que estoy teniendo, digamos, teniendo yo, ¿verdad?, y también despertar esa inquietud a colegas que tal vez tuvimos esta experiencia, ¿verdad?, como de salir de nuestro pueblo, venir a estudiar acá, y la gente se desvincula a veces, ¿verdad?, como de sus zonas. Y más bien despertar esta inquietud de cómo hacemos para aportar y también ser ciudadanos activos del lugar bueno, del lugar de nuestras raíces, ¿verdad? Sabemos que son contextos súper distintos, hay un tema de cultura, de identidad muy importante, y al final, si nos ponemos como a reflexionar, o sea, Costa Rica, ok, sí, es un país, es pequeño, ¿verdad?, pero tenemos como esta potencialidad donde tal vez podemos hacer como que las cosas lleguen más fácil a todos los lugares, o sea, como por ejemplo un lugar como Cañas, como Liberia, como San Carlos, puede ser como estos cantones que se vuelven como un modelo a seguir, ¿verdad? Siempre. Sí, todas estas inquietudes nacen de la GAM y que se ha quedado como enfocado ahí, pero una estrategia, digamos, como a nivel de país, en el caso de Costa Rica, puede ser también empezar como desde los lados hacia el centro, ¿verdad? Siempre todo ha sido como desde el centro hacia afuera, y tenemos como estos otros espacios como fértiles, digamos, y
y con mucho oportunidad, porque por así decirlo todavía no estamos como en el escenario de San José, ¿verdad? Hay mucha oportunidad para poder trabajar ahí. Y bueno, no nada, en realidad eso era lo que quería como enfatizar, porque me encanta que exista esa inquietud de nuestra amiga como con todo este tema, ¿verdad? Con el asunto de lo rural, y al final de cuentas también es responsabilidad de nosotros y nosotras mismas. Entonces me siento demasiado feliz de que estemos aquí y me voy a llevar así como obviamente los contactos de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin más, agradecer nuevamente a todos y todas aquí y a los compañeros del panel. Un aplauso nuevamente a ellos.